Bienvenidos a TV Agro. Hoy nos encontramos en el departamento del Tolima, en el municipio de Saldaña, municipio arrocero, y en el campo experimental de Adgus, una empresa dedicada a la venta de agroquímicos y en este campo donde se hace investigación y desarrollo de sus productos. Investigación que hacemos en arroz en la parte de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Mi nombre es Oscar Rugeles, ingeniero agrónomo y soy el director técnico de la empresa Adgus Colombia. Saldaña es uno de los principales municipios arroceros del país. El arroz es un producto muy importante, tanto a nivel mundial y obviamente también en el ámbito colombiano. Es considerada el tercer cereal más importante en la alimentación mundial después del trigo y del maíz. En Colombia hace parte fundamental de la canasta familiar de nuestro pueblo. Por eso es un cultivo que se siembra un área aproximadamente entre 450.000 a 500.000 hectáreas año, ¿cierto? Como todo cultivo que se siembra a cielo abierto, tiene muchos problemas fitosanitarios, desde que se siembra hasta cuando nosotros lo cosechamos. Problemas que estriban principalmente, en el caso del arroz, en problemas de las malezas. Posteriormente sigue en problema de importancia las enfermedades y como un tercer caso el problema de plagas. No por eso deja de ser importante, es también importante el manejo de las plagas. Sin embargo, en los costos de producción, el valor más importante que tenemos en el desarrollo del cultivo del arroz son las malezas, ¿cierto? Porque ahí es donde del 100% de los costos de producción, casi un 30 o un 40% se va en el manejo de las malezas en el cultivo del arroz. Aquí en Saldaña, actualmente el área, más o menos un 70% del área que se siembra en Saldaña, se siembra bajo la modalidad de trasplante. Y todo esto debido a que el problema de malezas ha sido tan grande que siempre se ha estado investigando y buscando diferentes formas de manejar las malezas y que tenga la menor incidencia en los rendimientos. Por eso se arrancaron con las siembras químicas, utilizando glifosato, utilizando paraquat, utilizando unos glufosinatos, utilizando muchos productos químicos. Hoy en día se nivelaron, como ustedes pueden ver acá, son piscinas porque los lotes se nivelan para hacer unas piscinitas, para hacer el trasplante y buscar otra forma de manejar las malezas. Las malezas de este tipo hay que manejarlas siempre antes de la siembra, porque después de la siembra pues las podemos manejar, pero es mucho más complicado y más costoso. Entonces hacemos la siembra. ¿Cómo es un proceso de desarrollo del cultivo del arroz? El arroz, después de que nosotros cosechamos, como podemos ver allá en el lote al fondo, que es un lote que se cosechó esta semana, comenzamos a prepararlo, es decir, metemos maquinaria, tractores con rastrillos o rotovator, que son unos implementos especiales para incorporar esa materia orgánica al suelo y dejarla que se pudra. Ahí dura un proceso, unos 8, 10 días, 15 días, dependiendo de lo que nosotros, la necesidad que tengamos. Lo dejamos podrir, colocamos agua, se deja podrir, se deja salir otra vez maleza y ahí se puede aplicar o se debe aplicar ya el primer tratamiento de agroquímicos para matar esas malezas que estén saliendo ahí. El problema de malezas aquí en esta zona o en las zonas arroceros donde no hay rotación de cultivos, con el tiempo es cada vez mucho más complicado porque no rotamos, no dejamos descansar el suelo del cultivo del arroz. Entonces rotamos arroz durante mucho tiempo, por ejemplo aquí puede ser 20 años, 30 años que se sigue sembrando siempre arroz sin rotar. Entonces todos los problemas como que se especializan, ¿cierto? Por ejemplo, en las malezas principales en el cultivo del arroz son las gramíneas, es decir, las malezas que más se parecen al arroz. Tenemos el caso típico del arroz rojo. El arroz rojo es una variedad de arroz que es prácticamente igual al arroz, pero que tiene sus diferencias con el arroz que nosotros nos comemos, porque el arroz es blanco y este tiene unas coloraciones diferentes que hacen que afecte el producto final y que además nos compiten. Cuando está en desarrollo el cultivo nos compiten por espacio, por agua, por nutrición y por luz. Entonces por eso no es bueno tener ahí ninguna competencia, siempre que sea el solo cultivo.
Por otra parte, después al arroz rojo, la siguiente maleza más importante es la que se llama liendre puerco o Echinocloa colonna, ¿cierto? Es una maleza muy parecida al arroz y también tiene su segmento para manejarlo. Otra maleza que está incrementando su presencia en los cultivos es la falsa caminadora o Iscaemum rugosum, que son prácticamente esas 3 gramíneas las más importantes. Pues hay otras, pero de menor importancia, que si nosotros controlamos estas 3, estamos controlando de una vez las otras malezas que están. Solamente esas 3 como para decirle la importancia del manejo de las gramíneas en el cultivo del arroz, porque estas gramíneas nos causan tanto daño que puede causar mermas en los rendimientos de hasta más del 40 al 60%. Entonces por eso debemos controlar. Y esas malezas se deben controlar, ojalá, antes de establecer nuestro cultivo o en los primeros desarrollos del cultivo. Cuando hablo de primeros desarrollos del cultivo, hago referencia a que deben ser alrededor de los primeros 20 a 25 días de haberse plantado el cultivo. Entonces ese es el proceso de manejo de las malezas, ¿cierto? Muy temprano o antes de sembrar el cultivo, porque después de que sembremos el cultivo y que ya tengamos el cultivo, como en este caso, ¿sí?, es muy complicado manejarlo, porque todo lo que hagamos para controlar esa maleza estamos afectando ya el desarrollo de nuestro cultivo. Entonces por eso tiene que ser muy preventivo el manejo de estas malezas en unos estados iniciales, para que sean más eficientes los herbicidas y podamos hacer toda la cuestión. En este campo experimental, Adgus mantiene haciendo investigación y desarrollo de sus productos. Entonces aquí hacemos varias etapas de siembra, varios usos de herbicidas, varias mezclas de herbicida. ¿Para qué? Para que cuando nosotros los ensayemos, los tengamos bien claros, nosotros se los presentamos a nuestros agricultores, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros como empresa de agroquímicos siempre tratamos de hacer, darle el respaldo técnico y el acompañamiento a nuestros agricultores y asistentes técnicos en el manejo de los problemas. Nosotros conocemos los productos, conocemos los problemas y tenemos este campo experimental para hacer eso. Entonces aquí nos permitimos hacer diferentes mezclas, diferentes momentos de trabajarlo, diferentes etapas, y con base en eso sacamos nosotros y le decimos al agricultor: no lo hagan así, porque ya nosotros tenemos experiencia, lo mejor es hacerlo de esta forma. Entonces Adgus hace eso. Durante 4 años ya hemos venido siempre ensayando, practicando, investigando mezclas, nuevas moléculas para entregarlos al mercado ya bien establecido. Entonces, después de que se prepara, se siembra, ya viene el proceso del manejo de la nutrición. En todo cultivo es muy importante el factor de nutrición. Si nosotros no nutrimos las plantas adecuadamente, podemos hacer todo lo demás bien, pero estamos dados al fracaso, porque según las investigaciones que han realizado otros investigadores y nosotros mismos, la brecha de rendimiento, es decir, ese factor importante, muy importante, que es alrededor de un 30 a un 40%, a veces hasta el 50% del potencial de una variedad, está basado en que nosotros hagamos una buena nutrición de nuestro cultivo. Si nosotros no nutrimos adecuadamente nuestro cultivo, pueden estar seguros que vamos a tener una diferencia, una merma en los rendimientos de por lo menos un 30 a un 40%. Esa nutrición tiene que ser con base en análisis de suelo, ¿cierto? ¿Qué tiene en el suelo? ¿Qué le falta a la planta? ¿Cuáles son las necesidades de la planta? Y así se los vamos aportando. Igualmente, otra parte muy importante, y eso lo da la experiencia, que los agricultores y los colegas que manejan los cultivos pues ya tienen experiencia. Cuando miran un estado de desarrollo del arroz, pues ya sabemos si tenemos que aplicarle más nitrógeno, fósforo, potasio o microelementos o cualquier otro nutriente o cualquier otro elemento que requiere la planta para que haga su desarrollo normal, ¿cierto? Entonces, con todo eso, además de que debemos tener un buen establecimiento, un buen control de malezas, una buena nutrición, están siempre los problemas de las enfermedades. Las enfermedades en nuestro medio, porque como nosotros nos manejamos en el trópico y como yo siempre digo, esta es una fábrica a cielo abierto, entonces estamos bajo la influencia de las condiciones ambientales. Condiciones ambientales que nosotros desafortunadamente no podemos modificar, no podemos mover, pero sí nos podemos acomodar a ella. Proteger a la planta de esas condiciones adversas, ¿cierto?
Las enfermedades principales en el cultivo del arroz, tenemos que desde su nacimiento o de su emergencia, tenemos rizoctonia, que son enfermedades que están en el suelo. Entonces viene rizoctonia, viene Gaumanomices, viene Fusarium, viene Sclerotium, viene Pythium. Son microorganismos que viven en el suelo, son habitantes naturales del suelo, entonces siempre van a estar ahí. Y cuando llega un ser diferente a los que están ahí, pues ellos comienzan a colonizar su sistema radicular, que es el primero que afecta, y luego comienza a ascender al tallo y a las hojas del arroz. Bueno, después de las enfermedades que vienen del suelo, comienzan ya las enfermedades que atacan la planta en la parte foliar. Las principales en el cultivo del arroz es piricularia, que es una enfermedad asociada en cualquier parte del mundo al arroz, piricularia. Entonces es unas manchas que nos secan las hojas y nos la dañan, entonces también hay que hacerle control a eso. Otra enfermedad es Sarocladium oryzae, que es otra enfermedad foliar que también ataca a la parte alta de la planta. Sin embargo, es una enfermedad que viene también desde el suelo, pero es asintomática. Ella muestra sus síntomas prácticamente cuando la planta comienza su proceso de reproducción, es decir, alrededor de los 70, 65, 70 días. Por eso la recomendación es manejémosla antes, tipo 45 días, 40, 45 días, habría que hacer control de eso. Así no veamos la sintomatología, pero la enfermedad ya está. Y la otra enfermedad, la de la espiga, es el manchado de grano, ¿cierto? Que son prácticamente las tres enfermedades foliares que tenemos que tener en cuenta. El manchado del grano es un complejo de enfermedades que nos da en el grano. En el momento de espigar nos mancha los granos, nos daña calidad, nos daña llenado del grano, es decir, no se forma bien el grano, y con eso nos afecta la calidad del grano que entregamos, y cuando vayamos a entregarla, la calidad que nos clasifican ahí, que eso se llaman tablas de calidad, entonces nos van a rebajar el precio. Entonces estamos obteniendo unos precios muy bajos por la calidad del grano. Entonces esas serían, así a grandes rasgos, las 6 o 7 enfermedades principales en el cultivo del arroz en una zona como esta. Bueno, gracias por habernos acompañado hoy, y si requieren de mayor información, mayor acompañamiento en las páginas que están apareciendo en pantalla, por favor se puede comunicar con nosotros. Y entonces hasta una nueva ocasión.